Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de seguir compartiendo esta lección de escuela sabática con todas las personas que también sacan de su tiempo para acompañarnos. Y esta lección es la secuela de la semana pasada. Si la semana pasada les pareció interesante, pues vamos a seguir compartiendo las naciones que Dios nos quiere decir con esta lección. Antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado y bendecido sea tu nombre por siempre. Señor, estamos delante de ti agradecidos por que nos das el tiempo, nos da la energía. Señor, nos da también el deseo para compartir esta lección con cada una de las personas que también saca de su tiempo para acompañarnos. Te pido una bendición muy especial por cada una de ellas, que tu Santo Espíritu repose sobre cada persona en forma especial y particular, que tú suplas sus necesidades, que tú nos des entendimiento, abra nuestra mente, nuestro corazón para comprender aquellas cosas que quizás no podamos entender. Eh, Manda tu Santo Espíritu, Señor, sobre mí para que no sean mis palabras siempre las tuyas. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y como ya adelanté, esta lección es una secuela de la semana pasada, así que el título es Las Naciones, la segunda parte. Y el versículo para memorizar lo encontramos en el Salmo 46:10. El Salmo 46 es un salmo muy conocido y dicen, está quieto y conozcan que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y fíjense, esta idea es bien interesante. Eh, a lo largo de los siglos, hay personas que han sostenido que Dios planificó todo, o sea, que Él quería que el hombre pecara para Él morir y como que hacerse el héroe, o sea, que todo fue una planificación de Él y eso es realmente un poco retorcido, eh, pero es realmente lo que hay personas que creen, o sea, Dios peca para yo hacerme el héroe, algo así. Eh, Después de todo, ¿qué mejor forma tenía Dios para demostrar la profundidad de su amor por la humanidad que muriendo en la cruz? Esto realmente es un pensamiento muy retorcido, créanme que sí, pero hay de todo en la viña del Señor. Y eso es una postura que dice que horrible y miserable. Yo digo que es bien retorcida, es una mente muy maquiavélica, diría yo, y Dios no es así. Dios, mire, Dios no tenía la intención de que el hombre cayera, pero Dios sabía lo que iba a pasar porque Dios es omnisciente. Muchos dicen que por qué le puso entonces el árbol ahí en el huerto del Edén si sabía que iba a pecar con eso, por el libre albedrío, pero realmente no era el deseo de Dios que el hombre pecara. Si usted piensa así de Dios, o sea, eso da miedo, eso da terror. Y esta semana vamos a seguir estudiando los problemas que causaron la decisión que el hombre tomó de que otro hombre lo gobernara, que se enseñoreara de ellos. Esa decisión que hizo el pueblo de Israel, danos un rey. Todavía en nuestro tiempo siguen ocurriendo y siguen pasando cosas que no están bien. Monarcas terrenales en lugar de Dios y pecadores enseñoreándose de pecadores, o sea, los pecadores se enseñorean sobre pecadores. Y a veces a mí me parece qué extraño poner una persona supuestamente, eh, esto ocurre con estos asuntos de los reyes, poner una persona que te represente al cual tú le tienes que dar todo, tienes que darle pleitesía y ellos son superiores a ti y uno dice, ok, ¿cuál es por qué, o, cuál es el beneficio de tener algo así? Pero es la humanidad caída, humanos pecadores ensoñoreándose de otras personas. Esa fue la maldición del pecado, pero no tiene que ser así.
Y en la parte del domingo, el primer mandamiento, y aquí nos compara el jardín del Edén con una aula de estudio, o sea, el jardín del Edén era un lugar donde se interactuaba, o sea, el Adán y Eva tenían el privilegio de interactuar de cara a cara con Dios. Y él le enseñaba a él y a su descendencia. Y aquí dice, ahí menciona una cita del Espíritu de Profecía Patriarcas y Profeta, la página 30. La santa pareja no era solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino que también eran estudiantes que recibían instrucciones de parte del omnisciente creador. Imagínense eso, el mismo Dios era el maestro de esta pareja. Los misterios del universo visible e invisible, las maravillas del que es perfecto en sabiduría, Job 37:16, le suministraban una fuente inagotable de intuición y placer. Así era la vida de estas personas antes que cayera el pecado, antes que entrara el pecado en nuestro mundo. Pero eso no quiere decir cuál fue el primer mandato que Dios dio a la humanidad y por qué era tan importante. O sea, ellos podían saber, conocer, era una escuela, pero habían cosas que Dios no quería que ellos supieran. Había un límite. Génesis 2:9 al 17. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río que para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Así era el jardín del Edén. Y el nombre de uno era Pisón, este es el que rodea la tierra. O sea, aquí está describiendo cómo era el jardín del Edén y era realmente algo muy, pero muy hermoso. Y el mandato, esto lo pueden leer en su casa, el mandato que Dios dio al hombre, el primer mandato, diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia y del bien y del mal no comeréis, porque había una consecuencia. De siempre Dios da instrucciones, Dios no se queda callado. Hay cosas que nosotros no comprendemos, pero cuando Dios hace algo, siempre dice que Él le revela a sus siervos, los profetas, todo lo que va a hacer. Y fíjense cómo Dios le da mandatos, porque si ustedes van a obedecer algo, es porque hay unos mandatos. Si no hay mandatos, no hay nada que obedecer. Eh, Dios le dijo que del árbol de la vida del bien y del mal, aquí está el concepto de libre albedrío, no está así, pero este es el concepto de libre albedrío, que ellos podían comer de todo árbol, pero el que estaba en el centro del huerto no podían comer porque ese día iban a morir. Eh, no era que Dios quería negarle cierto conocimiento a las personas, pero Él no quería que supieran lo que era el mal. Y no tenemos que, no tenemos que preguntarnos por qué no quería eso. Eh, ya hemos vivido muchos años en el mal, ya sabemos por qué Dios quería evitarle ese dolor a la humanidad. ¿Cómo es posible que el conocimiento esté prohibido? No es simplemente útil experimentar y saber más. Bueno, yo creo que esa pregunta ni siquiera la debemos cuestionar, como dije, repito, nosotros tenemos experiencia sabiendo qué consecuencias, qué significa para nosotros los seres humanos tener este tipo de conocimiento y realmente no ha sido nada bueno. Así que yo creo que no tenemos que darle vuelta a este asunto. Por experiencia lo sabemos. Acercarse al libro de Daniel con este trasfondo en mente puede ser esclarecedor. La sucesión de los imperios descrita en las visiones es más que un reproche dirigido a las naciones paganas. Es también una amonestación de Israel por su negativa a obedecer los mandamientos. O sea que si nosotros vemos la secuencia de eventos en la estatua de Daniel,
los reinos van perdiendo el valor, o sea, primero fue oro, la plata es menor que el oro, eh, el, es plata, es oro, plata, bronce, o sea, los metales van perdiendo valor y eso quiere decir que la humanidad se fue degradando. Y había discusiones en contra de eso, pero eso se puede notar. Los siglos de sometimiento en lugar de libertad de que el pueblo de Dios disfrutó originalmente en el Edén se convertirían en la nueva aula, donde los corazones dispuestos podrían observar y sorprenderse constantemente contra la existencia entre reinos de este mundo y el reino de Dios. O sea, ese era el plan original de Dios. Eh, un continuo conocimiento de las cosas buenas, no de lo que nosotros ahora tenemos, no el conocimiento del mal como lo tenemos nosotros. Reflexiona sobre los tipos de conocimiento que incluso hoy sería mejor no tener. ¿Cómo nos ayuda a entender el mandato divino dado a Adán y a Eva? O sea, por eso yo digo y repito, nosotros tenemos más que experiencia sabiendo que el conocimiento, hay un tipo de conocimiento que es mejor no tener. Y en la parte del lunes, Daniel 2, y Dios presentó descripciones más convincentes acerca de la relación entre su pueblo y los reinos de este mundo durante el cautiverio en Babilonia, y por medio de Daniel, su pueblo ya no era autónoma y ahora cosecharía las consecuencias de sus elecciones, aprendería menos de ellas. Y en Daniel 2, 31 al 35, donde se ofrece una visión panorámica de la historia de este mundo. Daniel 2, o sea, Dios le dio este sueño a Nabucodonosor y él no lo entendía, pero Daniel bueno, pudo aprender la visión y explicarla, porque comprenderla realmente Dios vio, Daniel vio hasta el final de los tiempos en visión. Daniel 2, 31 al 35. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Y la cabeza de esa imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata y su vientre y muslo de bronce. Esos eran los diferentes metales y cada uno representaba un reino de la tierra hasta el final de los tiempos. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada con manos e hirió a la imagen en sus pies, en su hierro en su y sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de la era en verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Daniel vio todo hasta que Cristo viniera. Todo eso vio Daniel desde su tiempo, que era la cabeza, le estaba viendo las cabezas hasta el fin del tiempo. Y fíjense que a finales del siglo XX muchas personas mostraban confianza renovada en el progreso humano. La Exposición Universal de París 1900, por ejemplo, fue una exhibición de optimismo acerca del futuro, con todos los avances tecnológicos que hubieron. Mire, la tecnología comenzó a aumentar dice que la ciencia, pero la tecnología comenzó a aumentar tanto que cuando se inventó el carro, o sea, la humanidad eh, había vivido todo el tiempo moviéndose con carros de caballo y de momento inventan el carro, inventan el avión, o sea, todo fue rapidito. Los últimos 150 años, todo avanzado
es rápido, rápido, rápido. Y si nosotros vemos estos años que han pasado de estos 25 años después del comienzo del nuevo siglo, es bien rápido y se podría decir que eso es beneficioso para la humanidad, pero entonces en el comienzo del siglo XX comenzaron las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, murieron 200 millones de personas a causa de la guerra. O sea, lo que parecía que iba a comenzar, tenían una esperanza, tenían un sueño utópico que todo iba a mejorar y vienen las guerras y matan a tantas personas. Y dice aquí Martin Luther King, tenemos misiles ávidamente teledirigidos, pero hombres sin ningún tipo de dirección. Y Martin Luther King murió hace como más de 60 años, digo yo, 60, 70 años. Una combinación sin duda aterradora. Miren, ahora los niños son genios en la tecnología, en el coding. Eh, Antes lo que la persona a programar se aprendía en la universidad. Ahora los niños chiquititos, 7, 8 años, ya están programando. Eso es una cosa, son supremamente inteligentes en una área en cuanto, es más, el cerebro dice que está cambiando. Ahora la inteligencia es saber tecnología, saber computadora, saber programación, saber todos esos algoritmos. La inteligencia artificial, mire, nos está succionando nuestro conocimiento. Y yo creía que, yo había notado eso, yo creía que era mi imaginación. Y los otros días escuché a un experto en tecnología diciendo eso, que ahora en una computadora ponen a la inteligencia artificial y ahí en esa computadora, qué sé yo, hay una secretaria y está copiando todo lo que está haciendo o cualquier profesional copia todo lo que está haciendo para ellos hacerlo mucho mejor. Hay canciones, hay artistas, la inteligencia artificial está haciendo que artistas canten canciones que no tienen nada que ver con ellos y son buenas canciones, tienen un sonido y todo y no son el artista. Están poniendo a personas a hablar. Yo he visto a varios artistas famosos supuestamente hablando o sea, cosas que son opuestas a lo que ellos creen. Un ejemplo, un montón de artistas que son seculares cantando canciones cristianas, a actores que son seculares hablando temas religiosos y así, son un montón todos creados por inteligencia artificial. Es una cosa increíblemente y que también a mí me da miedo, porque todo lo que usted escribe en las redes, ellos van acumulando esa información, eso es lo que a mí me parece que yo he visto y sacan videos con todo eso que usted está diciendo ahí. Ahora mismo, cuando usted tiene su teléfono, eso yo lo oí de expertos, cuando usted habla acerca de su teléfono, están las computadoras escuchando todo lo que usted está diciendo. Usted coge el teléfono y va a encontrar alguna promoción o algo de lo que usted está diciendo en el momento. Es una cosa que no sé cómo va a ser. En poco tiempo usted no va a poder creer nada de lo que dicen en las redes sociales. Nada. Usted va a ver, usted ve a presidente diciendo cosas que van a hacer y no son ellos, son mensajes hechos por la inteligencia artificial y hacen creer que esa persona, eso es para mí es horrible, horrible. Y muchos estudios de la profecía han notado que los mentales de la imagen pues se van devaluando. Eso es obviamente lo que acaba de decir. Comenzó con oro y va a terminar en arcilla y hierro. Y así la humanidad, aunque hay algunos que está diciendo como que Charles Darwin y Karl Marx dicen que nosotros vamos evolucionando hacia, o sea, evolucionando. Y realmente por eso mismo, por los avances tecnológicos, por esa inteligencia que tienen los niños ahora de manejar la tecnología, los teléfonos, lo todo, pero si ustedes ven cómo ellos se desenvuelven en la vida real, a veces tienen problemas para, se están ya, bueno, no voy a decir el nombre porque voy a ofender, pero le tienen un nombre a ese tipo de personas
que son supremamente brillantes, pero en otras áreas es nada. Eh, hay una, hay una psiquiatra que yo escucho eh, y que ella dice que por primera vez los hijos tienen menos inteligencia que sus padres. Y cuando está hablando de inteligencia no es acumulación de conocimiento. Esa es la primera vez en la historia que eso está ocurriendo. Por lo general es lo contrario. Eh, el martes, en Daniel 7, el sueño de Daniel 2 fue presentado por un rey babilónico. La visión de Daniel 7, en cambio, fue mostrada a un profeta hebreo mientras el pueblo hizo pacto con Dios. O sea, el sueño de Daniel 2 fue mostrado a Nabucodonosor. La visión de Daniel 7 es muy parecida, solamente que los símbolos cambian. En Daniel 2 es una estatua, en Daniel 7 ahora comenzamos a ver bestias, pero es el mismo sueño. Uno se lo presentó a Nabucodonosor, el otro se lo presentó directamente a Daniel. Y es el mismo tema, pero una perspectiva diferente. En lugar de estatua, ve una serie de naciones que son representadas, su gente del mar son representadas por bestias. Estas naciones están permanente en estado de lucha, siempre, mire, siempre fue así. Las guerras siempre existieron, las guerras por el dominio, por enseñorearse, por tomar una nación, por tomar más territorio. Luego de Nabucodonosor vinieron los medos y los persas, y luego de los medos y los persas vinieron los griegos en la persona de Alejandro el Grande, y Alejandro el Grande conquistó casi la gran parte del mundo conocido cuando él murió a los 33 años y ya había hecho eso, esa hazaña. Así que la humanidad siempre ha sido una guerra entre las naciones por enseñorearse una sobre la otra. Aquí dice simbólicamente, cuando se justaponen la tierra y el mar, la tierra suele representar un mundo ordenado. O sea, en profecía hay definiciones. El mar son muchedumbre y la tierra también, pero cuando están las dos juntas tienen un significado. Dice que incluso la tierra de Israel, mientras que el mar se refiere a las naciones gentiles que la amenaza, igualmente que el mar amenaza la tierra. O sea, están en guerra. Los santos señalados y la tribulación. Eh, Según esta línea de pensamiento, la tierra es un lugar de estabilidad basada en el gobierno de Dios, mientras que el mar representa agitación, inestabilidad de las naciones establecidas sobre el fundamento del orgullo humano. La tierra es estas naciones que están, o sea, cuando están las cosas ordenadas por Dios, mientras el mar son estas naciones que quieren enseñorearse de las otras por medio de las guerras. Y en Apocalipsis 12, 15 al 16, Apocalipsis 12, 15 al 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río, y aquí está. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra, o sea, la tierra, una tierra que estaba en paz, ayudó a la mujer y tragó el río en el agua. O sea, el río son personas también, pero viene la tierra y ayuda a la mujer. O sea, le da un refugio seguro contra los ataques que venían de otros reinos. Y entonces aquí en Apocalipsis 13, 1 al 15, me paré sobre la arena del mar y vi subir de la mar
una bestia que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran de oso, y su boca como boca de león y dragón, y le dio poder, trono grande y autoridad. Y vi sobre su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra. Y aquí vemos que la bestia era semejante a un leopardo. Y aquí otra vez, mire, es lo mismo que vio Nabucodonosor, subió del mar, o sea, de naciones agitadas. Y dice aquí que ellos adoraron a la bestia y dijeron, ¿quién como tú? ¿Quién como la bestia? O sea, es lo mismo. Aquí vemos el ejemplo de la bestia, que eran reinos, subió sobre el mar de lugares agitados. O sea, a veces de un reino salían otro, se convertían en otro reino. Así, algo así era. Observa qué dragón utiliza el agua para perseguir a la mujer. El dragón es el enemigo, la mujer es la iglesia. Como hemos visto, el agua suele simbolizar en la profecía los gobiernos mundanales y también la agitación y el caos que el mundo acompañan. Esto significa que Satanás usó las masas empujadas por los líderes para perseguir al pueblo de Dios a lo largo de la iglesia. O sea, que la iglesia fue perseguida por esas naciones que estaban así en guerra. Además, los adventistas del séptimo día hemos entendido que Apocalipsis 12:16 se refiere a la migración de las personas que estaban huyendo de la persecución que existía, que migraron de Europa a los Estados Unidos. Estados Unidos es la tierra que ayudó a la mujer en la iglesia. Ellas venían sobre países que representa que estaban en agitación y es acogida por los Estados Unidos de Norteamérica, así creemos que eso significa esa profecía. Podríamos considerar a la tierra de manera semejante a la tierra prometida de la época del Antiguo Testamento, es decir, como un lugar reservado para el pueblo de Dios, sí. Aunque Estados Unidos nunca ha sido el nuevo Israel como algunos de los fundadores veían, durante mucho tiempo ha sido una tierra de libertad religiosa. Aunque hayan sus problemas comparado con muchos lugares, es una tierra de libertad religiosa. Todavía aquí a veces, a veces no, pero aquí está el derecho de la libre expresión. Hay cosas, hay gente que insultan a los líderes. En otro lugar eso no se puede hacer, en otro lugar hay personas que pueden morir por eso, pero aquí entre comillas, hay derecho a la libre expresión, a la religión, a escoger la religión que uno quiera, a adorar lo que uno quiera. Hay muchos derechos todavía que aquí ocurren. Aquí todavía se mantienen. En la parte del jueves, profetizar de nuevo. La iglesia remanente nació en el Nuevo Testamento, precisamente donde hallaron refugio, buscaban la libertad religiosa durante el siglo XVII y el siglo XVIII. Dado los antiguos obstáculos religiosos y políticos que existían en las latitudes, es poco probable que este movimiento hubiese surgido de la misma rapidez o fuerza en otro lugar de la tierra. Así que esta libertad, la libertad que había aquí en Estados Unidos en comparación a la opresión que había en Europa, o sea, en Europa salieron del oscurantismo donde miles y millones de cristianos murieron por mantener la fe, ahora vienen a Estados Unidos, que aunque hay un montón de problemas, pues bueno, a América todavía ni Estados Unidos era, y ahí la religión florece con fuerza y rapidez. En Apocalipsis 10:1 al 11, Apocalipsis 10:1 al 11. Y vi descender del cielo a otros ángeles fuertes envueltos en una nube con el arco iris sobre su cabeza,
y sobre su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Y tenía un librito en su mano abierto y puso el pie en el mar, que es naciones, y el otro pie en la tierra, que son naciones más, como digo, no naciones en guerra. Y clamó a gran voz como rugió un león, y cuando hubo clamado 7 truenos, se gritaron sus voces, y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas y los 7 truenos que han dicho y no escriba. Cuando decía sellar era no interprete, déjalo así hasta después. Y el ángel que vi en tierra sobre el mar, ya vimos que el mar son muchedumbre, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que en ellas hay, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Eso ocurrió. Lean estos capítulos, estos versículos con más detenimiento. Yo se supone que grabé esto rapidito. El ángel clama a voz, como lo hacen los ángeles de Apocalipsis, y el ángel de Apocalipsis 18. Se trata de un momento crucial de la historia. Cuando el mundo está en peligro, es entonces cuando se establece la obra de la iglesia remanente en beneficio de muchos pueblos, naciones y lenguas. El ángel sostiene un librito, probablemente el libro de Daniel. Recuerden que el libro de Daniel fue abierto en Apocalipsis. Y cuando digo abierto es que muchas partes del libro de Daniel no se entendían y se entendieron en el libro de Apocalipsis. Esto podría hacer referencia al hecho de que el mensaje abarca todo el globo, tanto el viejo como el nuevo. También podría ser una referencia a la idea de que este mensaje es para todas las naciones, para quienes viven en la tierra y quienes viven en el mar, sea gentil o sea pagano. El mundo será por fin iluminado con la gloria de Dios, y los mensajes finales de Apocalipsis 14 serán llevados a todos. Al igual que el caso de Israel de antaño, nuestro mandato como iglesia es predicar el evangelio en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Dios está encaminando la historia humana hacia su gran conclusión. Esto se está acabando. No sabemos cuándo, no podemos decir, ay, cuando venga esta persona se va a acabar. Fíjense que hoy precisamente, ni siquiera lo sabía, es el funeral del Papa Francisco, y muchas especulaciones eh, surgieron cuando este Papa comenzó a gobernar, así que no podemos poner porque los tiempos están en manos de Dios, no en manos de ningún ser humano. Esos seres humanos son finitos, claramente son usados con el propósito que Dios quiere, pero no es bueno crear ese tipo de expectativas, porque luego pues quedan como que no pasó nada y pues así que no es bueno eso. Pero sí, Dios está poniéndole fin a todo el sufrimiento y el mal que hay en esta tierra. Esto está de mal en peor, y pronto Dios va a poner fin a todo esto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. Apocalipsis 21:1. Y el fuego que consume a los impíos purifica la tierra, desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. Es lo único que va a haber. El recuerdo de lo que pasó en esta tierra van a ser las señales de la cruz, de los clavos en las manos, en los pies, el costado de Jesús. Eso va a ser el único recuerdo que se va a tener de lo que pasó aquí.
Ningún infierno que arde eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de la crucifixión en su cabeza herida, en su costado, en las manos, en los pies. Al contemplar a Jesús en su gloria, dice, sus resplandores como la luz. El profeta al contemplar a Cristo en su gloria, dice, su resplandor es como luz. En sus manos y en su costado herido, de donde manó el torrente carmesí que reconcilió al hombre con Dios. Allí está en la gloria del Salvador, allí está escondido su poder, poder para salvar por el sacrificio de la redención. Por consiguiente, fuerte para ejecutar la justicia con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios, y las marcas de la humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Esto es el conflicto de los siglos, la página 653 al 654. Ese es el fin de todo. Así que podemos concluir que Dios no quería que existiera, Él quería ser el rey, Él quería que hubiese una teocracia, Él no quería que un pecador se enseñoreara, se pusiera por encima de otro pecador, pero esa es la herencia del pecado. Eh, el hombre busca poder, el hombre busca dominio, el hombre busca control en todas las esferas del mundo. Esa es la naturaleza humana. Lo único que impide que el hombre haga eso es cuando se relaciona con Dios. Pero después siempre va a querer el hombre gobernar a alguien más, controlar a alguien más, que se haga su voluntad. Eso va a pasar. Así que habrá sus excepciones, pero como dije la semana pasada, si tú no quieres ver el carácter de una persona, denle poder. El poder es embriagado. Bueno, yo sin más me despido esperando que tengan una excelente semana. Sigan estudiando su Biblia. La lección de escuela sabática también está muy interesante. Nosotros nos vemos, si el Señor lo permite, la próxima semana. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dejado directrices. Tú nos has enseñado cómo seguir adelante en este mundo de pecado, de maldad. Nos has dado un oasis, Señor, para que nosotros no podamos refugiar. Y nos ha prometido que en el mundo tendremos tribulaciones, pero que tú has vencido el mundo y que tú nos has dado esa victoria para que nosotros también seamos vencedores. Gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias por tu cuidado. Bendice a cada persona que nos ve y dale una feliz semana. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye y hasta la próxima semana.